Nosotros en la iglesia familiar estudiamos la Biblia por serie y estamos estudiando una serie acerca de la investigación de la vida de Jesús desde el año pasado en el Evangelio según San Lucas. Hoy les quiero leer con ustedes un evento increíble que pasó con Jesucristo. Quizás la pregunta que hicieron a Jesucristo, que un joven lo hizo, es la pregunta que algunos de ustedes quizás te están haciendo o tú has estado haciendo esta pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado qué debo hacer para ser salvo? Cada vez que esa escalera pasa por ahí, por el pasillo, todos ustedes miran hacia allá. Es el policía. Siento que me está mirando y de pronto todo el mundo va así. Bueno, como tenemos varios policías que vienen acá, él es la primera vez y él me vino en la mañana saludándome en español. Dijo, oye chico, ¿qué te pasa? Dijo, sí, yo tengo una novia uruguaya. Dijo, uy, voy a orar mucho por ti. Yo tengo una... ¿Y hace cuánto tiempo estás aprendiendo a hablar español? No, mira lo que hace el amor, ¿no? Tipo un americano que no sabe una jota del español, está aprendiendo a hablar español de Uruguay. Che, vení, eso es muy difícil. Pero el amor todo es posible. Súper querido él. Le pregunté qué tipo de leche la mamá le daba para crecido así, pero yo sé que algunos de ustedes, cuando lo miren por allá afuera, denle un abrazo a él, está muy contento de estar con nosotros hoy. Este joven le hizo la pregunta a Jesús, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Vamos a estudiar hoy acerca de esa respuesta que Jesús dio a este joven y cómo Jesús eleva la rendición, cómo rendirse a Dios por completo. Lucas capítulo 18, versos 30 al 18 al 30, perdón, 18 del 18 al 30. Escucha lo que dice la historia. Cierto dirigente preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le preguntó. ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa. Todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico, multimillonario. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más que en ese tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra y que esa palabra pueda encontrar morada en nuestros corazones.
Solo en forma de observación, tenemos que entender que lo que acabamos de leer no es una parábola. Hemos hablado de muchas parábolas aquí. No es una historia contada por Jesús, es un evento que ocurrió mientras él caminaba en dirección a Jerusalén. El chico vino para hacerle una pregunta a él. Entonces, no es una parábola. Esse texto não trata acerca de finanças, aunque a maioria de los que enseñan el texto quieren usar el texto para decir que los ricos difícilmente van a entrar en el cielo por causa de su riqueza. El texto no trata acerca de esto, no trata acerca de finanzas. Ya entonces la mayoría usa la figura del lenguaje que habló Jesús sobre que es más fácil un camello pasar por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Y muchos creen en esta foto que yo tengo aquí del camello intentando pasar por el ojo de la aguja. Yo creo que la foto va a seguir, ahí está. ¿Tú crees que es posible? Entonces muchas personas creen literalmente lo que Jesús dijo, que es más fácil el camello pasar por el ojo de la aguja que el rico entrar en el reino de Dios. No era esto que Jesús estaba diciendo. Quita esto de tu mente. Algunos creen que el ojo de la aguja era una puerta que estaba alrededor en un lugar en la ciudad, por ejemplo. La ciudad con las murallas tenía los portones grandes. Durante el día la gente entraba por los portones, pero cuando llegaba la noche se cerraba el portón y dejaba abierto solo esta puerta que era entonces llamada el ojo de la aguja. Entonces el camello, para pasar por el ojo de la aguja, tenía que despojarse de todo lo que tenía y él pasaba por ese ojo muy apretado. Es una posibilidad. Algunos creen que la palabra camello y aguja era un problema de traducción, porque camelos del griego y camilos, que es una soga, una corda, como decimos en portugués, una cuerda, una gruesa. Entonces Jesús estaba diciendo, algunos dicen que era más fácil pasar la soga gruesa por el ojo de la aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Pero aquellos que estudian la palabra de Dios, como ustedes que están acá, saben que en español nosotros tenemos muchas figuras retóricas, figuras de lenguaje, y es importante entender que la Biblia se usa mucho. Por ejemplo, una hipérbole. Aquellos estudiantes del castellano. Una hipérbole, déjame definir, lo tengo acá. Fíjate bien lo que significa la hipérbole, la exageración como recurso literario. Cuando tú exageras en algo para hacer énfasis en alguna cosa. La hipérbole es una figura retórica que consiste en exagerar de manera intencionada una acción, una cualidad o una circunstancia con el fin de enfatizar la importancia o impacto. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de hipérbole utilizada como recurso literario para transmitir un mensaje mayor con una mayor fuerza y claridad. Entonces está lleno de hipérbole y nosotros acá, sobre todo las mamás hispanas y brasileñas, usan muchísimo hipérbole. Por ejemplo, la madre va otra vez al cuarto del niño y le dice: te he dicho 1,000,000 de veces que limpie tu cuarto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero tú has dicho 1,000,000 de veces. No. ¿Qué estás haciendo? Exagerando. No estás mintiendo. La hipérbole no es una mentira, es una exageración. Oh, entonces, pastor, cristiano no miente, pero ¿cómo exagera? Esa es una hipérbole, es una exageración para hacer énfasis que te he dicho varias veces y no has hecho absolutamente nada. Otra hipérbole muy común en español: me van a salir raíces de tanto esperar. ¿Cuántos de ustedes conocían esta? Sí, me van a salir raíces de tanto esperar. Me derrito de calor.
no te derrites de calor. Y pudiéramos preguntar a ustedes, las hipérboles que tú sabes son muchísimas. En el ejemplo bíblico, en la palabra de Dios, podemos usar un típico. En Mateo 5:29, por lo tanto, si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo. Sácatelo. Tíralo. Porque más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y que no todo el cuerpo sea arrojado en el infierno. Entonces tú notas ahí, en el pasaje que Jesús está empleando una hipérbole para enfatizar la importancia de evitar tentaciones y alejarse del pecado. Si tú vas a tomar literalmente, entonces tendríamos una iglesia con un solo ojo. Porque la mayoría de nosotros estaríamos así, saca el derecho. Y si tú sacas el derecho, ¿tú crees que el izquierdo no va a pecar? Uy, el izquierdo es más pecador que el derecho. Entonces no puede tomar al pie de la letra. Porque es una hipérbole usada por Jesús, una exageración para enfocar en algo importante. Ahora, en esta hipérbole que Jesús habla, Él no está diciendo que los ricos no van a entrar en el cielo. Nunca dijo esto. Él no está diciendo que tú tienes que tomar todos tus bienes y repartir a los pobres para ganarte un boleto en el cielo. Tampoco está diciendo esto. Jesús no estaba diciendo que la riqueza era mala. Él estaba diciendo al muchacho, no dejes que tus bienes, que tu dinero, que tus posesiones sea lo más importante en tu vida. Eso es lo que Jesús dijo al muchacho. Y ese muchacho tenía algo que la mayoría de nosotros queremos tener. Era joven, era rico y tenía influencia. Joven, rico y con influencia. ¿Quién no quiere? Dinero, la juventud, right? Y ser una persona de poder, de influencia. Eso es lo que buscan las personas hoy día. La juventud, el poder y la influencia. Ahora, teniendo poder, juventud e influencia, le faltaba algo. Jesús le dijo, bueno, entonces, ¿y los mandamientos? Y el muchacho golpeó el pecho y dijo, ahora Jesús, yo he cumplido todos esos mandamientos. Porque él era un judío y conocedor. Jesús mencionó 5 mandamientos. Él dijo, de los 10. Jesús menciona 5. De los 5 el chico dijo, ya los he cumplido. Entonces Jesús le dijo, te falta algo. Te falta algo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Alguna vez te has preguntado qué debo hacer para ir al cielo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dependiendo a quién tú haces la pregunta, alguien pudiera decir, tú memoriza todo este manual de membresía de la iglesia y vas al cielo. Si, congrégate todos los domingos, da tu diezmo, sirve a Dios y cuando muere va al cielo. Entonces, las religiones, los grupos religiosos tienen su lista, sus caminos. Si tú preguntas a un budista, a un musulmán, si tú preguntas a ciencia cristiana, a los creyentes, todos te van a dar una respuesta. Y son diferentes para ir al cielo. Porque Jesús dijo, bueno, si tú eres un chico religioso, uno de los mandamientos es amar a Dios y amar a tu prójimo. Jesús dijo, toma lo que tú tienes y ayuda a los pobres. Eso es lo que Jesús dijo. Si tú has cumplido los mandamientos, toma tus bienes, véndeselo y ayuda a los que no tienen nada y ve y sígueme. La reacción del muchacho se entristeció muchísimo. Ahora tenemos un joven rico, poderoso, triste. Dice el texto que cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Se fue triste. Ahora, si Jesús te entristece a ti, cuando Él te dice a ti y el pastor da Silva, deja estas cosas y sígueme,
te voy a dar una sugerencia gratuita. Número 1, no tienes que dejar tus cosas y no tienes que seguir a Jesús. Porque Jesús no te obliga a que tú lo sigas a Él. Y Él no te está invitando a que tú sigas una religión o que tú cambies de religión. Deja tus cosas y sígueme. Si te entristece esto a ti, quédate con tus cosas. Pero ¿cuáles son esas cosas que Jesús nos pide que dejemos para seguirlo? Muchos de nosotros pudiéramos decir: Jesús, yo no puedo en ningún momento dejar mi filosofía de vida, porque yo soy así, yo pienso así, yo creo así. Yo no puedo dejar mi filosofía de vida para seguirte. Algunos dirían: yo no puedo dejar mi vicio. Este es mi vicio. Y yo no pienso dejar mi vicio para seguirte. Quédate con tu vicio, porque Él no te va a obligar a hacer absolutamente nada. ¿Cuáles son esas cosas que ocupan el primer lugar en tu vida, en que tú no estás dispuesto a dejar jamás para seguir a Jesucristo? ¿Tus bienes? ¿Tus posesiones? Tu juventud, como algunos jóvenes decían o dicen. Yo decía esto: cuando yo esté mayor, yo voy a seguir a Jesucristo. Cuando yo ya haya aprovechado toda mi juventud y hice todo lo que tenía que hacer, ahí sí yo voy a pensar en servir a Dios o conocer a Dios. Déjame decirte que la cosa más poderosa y grandiosa que un ser humano puede hacer es rendirse a Dios. Rendir tu vida a Él. Y cuando tú rindes a Él y decides: Dios, rindo esto a ti y quiero seguirte, quiero ser un discípulo tuyo. Y quizás nos preguntaríamos: ¿qué es esto? ¿Qué es rendirse a Dios? Bueno, no es nada más y nada menos que reconocer que no somos suficientemente buenos. Rendirse a Dios es reconocer que no somos suficientemente buenos. Tú no eres bueno, yo no soy bueno. Y Jesús dijo: ¿por qué me llama bueno? No hay nadie bueno, solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Si Jesús hubiera preguntado al muchacho: ¿tú eres una persona buena? Él diría: claro. Yo me he memorizado todos los mandamientos. Yo tengo poder, yo tengo juventud, soy rico, yo soy bueno. Si tú sales por ahí preguntando a las personas si tú eres una persona buena, te vas a decir: oh, yo nunca maté, yo nunca robé, yo nunca hice mal a nadie, yo no necesito a Dios. La mayoría de las personas responderían así. Pero Dios en su palabra dice que no hay nada bueno, ni tú, ni yo, ninguno de nosotros somos suficientemente buenos. Pero tú sabes cuál es la buena noticia. La noticia que a mí me da mucha esperanza y da mucha esperanza a las personas que yo conozco. Que la buena noticia es que rendirse es confiar que Jesús es más que suficiente. ¿Me escuchaste, iglesia? Jesús es más que suficiente, porque yo no lo soy, pero Él sí es. Tú no eres, yo no soy. La religión no es suficiente. El muchacho pensaba que tenía todo, pero le faltaba algo. Y él estaba en esta búsqueda de este algo. Y estuvo en la búsqueda. Cuando tú lees la Biblia, y si tú volteas el versículo anterior, tú vas a encontrar Lucas 17, 16. Y en Lucas 17, 18, 17, tú vas a encontrar Jesús en el pueblo, y los papás, las mamás, traían los niños a Jesús para que Jesús los bendijera. Empezaron a traer los niños. Y traían los niños de todos lados. Los discípulos se pusieron un poco incómodos con esto.
Y intentaron impedir que los padres llevaran a los niños para que Jesús los bendijera. Eso pasó en el contexto del texto que acabamos de leer. Me llama mucho la atención que cuando llega el versículo 17 de Lucas 18, Jesús dice: el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un niño pequeño como Valentina, que acabamos de orar por ella. Valentina depende 100% de sus papás. 100%. Giovanni depende 100% de su papá. Leticia depende 100% de su papá. Alejandra, los bebés, 100% de su padre. Sobre todo cuando están pequeños. Depende 100% de ellos. Para proveer lugar para vivir. Para proveer alimentos. Y para proveer cuando su cuerpo está enfermo. Los bebés no pueden hacerse por sí mismos. Necesitan de la acción y la actuación de sus padres. Y los babies confían que los papás van a suplir esto. Y Jesús dijo a los discípulos: el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Como un niño dependiente de Dios. Yo creo que el joven rico estaba en esta conversación. Había mucha gente ahí. En otra palabra, Jesús está diciendo: vengan a mí como niños que confían que su Padre es suficiente y va a suplir tus necesidades. Vengan a mí como el niño que confía que papá lo va a proteger, que lo va a cuidar y va a suplir. Eso es lo que Jesús está diciendo. Reciban los niños así. Y es lindo poder ver esto, porque de esa manera tú y yo podemos reconocer en la palabra de Dios que Jesús es suficiente. Tú no necesitas religión. Tú no necesitas nada extra más que Jesús suficiente. Rendirse es reconocer que no soy suficientemente bueno y es reconocer que Jesús es suficiente. Y no solo esto, rendirse, que es lo bello de todo esto, es creer que Dios tiene algo mejor para ti y para mí. Es creer que Dios tiene algo mejor para ti y para mí. ¿Lo crees, iglesia? Cuando tú te rindes a Él, tú estás diciendo: Dios, yo sé que tú tienes algo mejor para mí. Kenda, una mujer que se congrega en Palm Beach Gardens, de una de nuestras iglesias. Una chica, cuando tenía 16 años, era cristiana, conocía la palabra de Dios. Y ella salió en una fiesta con sus amigas. Se fueron a divertir, conociendo la verdad de Dios. En la fiesta, todos se fueron. Ella quedó sola con un chico. El chico le forzó a ella a tener sexo en contra de su voluntad. A los 2 meses ella descubre que está embarazada. Y cuando ella descubre que está embarazada, ella simplemente no se lo podía creer, porque 16 años, una lucha terrible dentro de ella, muy tocada estaba. Buscó First Care aquí en la ciudad, que es una organización que trabaja con mujeres que quedan embarazadas y tienen duda de lo que van a hacer con sus hijos. Kenda decide dar su nene en adopción y oraba por la nena para que Dios la cuidara, la protegera. Y ella entonces dio en adopción cuando tenía 16 años. Y se pasaron 30 años y nunca conoció a su hija que había dado por adopción. En medio de toda esa historia, el hermano de esta mujer que estaba luchando con las drogas muere
de una sobredosis. Y él tenía un hijo de 4 años. Ahora, la madre que había a los 16 años dado su hija en adopción, tomó al sobrino y lo adoptó. De 4 años y lo creó. Ella decía, yo he orado por mi hija, yo he pedido que Dios la cuide, la bendiga. Déjame mostrarte esa historia del verdadero amor de Dios. Y cuando tú crees que Dios tiene algo mejor para ti, como esta madre creyó que Dios tenía algo mejor para su hija si fuera a vivir con otra familia. Escuchen la historia. Hi, my name is Kenda Peterson, and my family and I, we worship at Family Church Gardens. I had always gone to church with my family. At that time in my life, I was about 16 years old, and I decided, I got a car, we're gonna start hanging out. And so one night, my friends and I decided to go to a party. And at that party, everybody left. They knew I was a good Christian girl, and I had shared my faith with people. But everybody left that party and left me alone with a young man. And that night changed the rest of my life, because that night, without my consent, he kind of forced himself on me. And then I found out 2 months later I was pregnant. There was a local pregnancy resource center. It's now First Care. At the time it was called TLC Pregnancy Center. And so I went there and I got some resources, and the severity of parenthood kind of hit me, and I began to look into adoption. When I had my daughter, I went into labor, and it was very healthy labor, very healthy baby. I mean, she was just perfect. And I always wanted a little girl. She was just perfect, absolutely perfect. And I looked at her and I rocked her and I prayed and I said, please, God, please, just one reason for me to keep her that has nothing to do with me. And I just got this peace over me, and I realized that she wasn't mine, that she belonged to Him. And at that point, I decided that I was going to place her in the arms of God, and that I was going to let her have a life that she deserved. And so I signed the papers. I prayed, and I just was real with God. I prayed for her salvation. I prayed for her protection. I prayed for her future spouse, her future children. I prayed that she would know she was loved. I prayed constantly for her. I never stopped praying for myself and wanting to have a family. My brother Brad had a struggle with addiction the last few years, and through that, he could not care for his son. And so I decided to move from Jacksonville back to Palm Beach County and kind of step in with my nephew Trace. Shortly after me relocating to Palm Beach County, my brother passed and lost his battle with addiction. And so Trace was 4, almost 5. And overnight, I ended up becoming a mother, and he is wonderful. He's a joy. I don't think I've ever been happier. I love being a mom. I love stepping in. I love being able to be there for him. It is not a burden. It's not easy. So I don't think anything God calls us to is always easy, but I love it. I love being a mom. And so I never stopped praying for my daughter, and I continued to pray for Trace. The day after Trace's birthday, I happened to go on Facebook, and then I saw that I had a message, and it was from 8 months earlier. It was from my daughter, who I'd placed for adoption 30 years before, had reached out to me, and everything I prayed for her, it was as if God went check, check, check. Number one, she's a Christ follower, first and foremost. She married the love of her life, which is great. She's married, she has 2 children. She's pregnant with a third. She has 2 boys, she's gonna have a girl. She played piano and the cello. I had prayed for her to like music and be able to take music lessons. And she thanked me for my sacrifice, and hopefully we'll meet soon. And all those questions and all those moments and all those dark times in my life where I questioned and wondered what God was doing, I realized that He was allowing me to go through those situations and those sacrifices so that maybe somebody else would know my story. And so now my life, I can't explain it. It's just this overwhelming peace that I can look and say that no matter what, He will get me through. He doesn't waste a pain. He doesn't waste a pain. If you allow Him to use it, He doesn't waste it. Ese es Dios.
Es cuando tú crees que Él tiene algo mejor para ti, cuando te rindes. Te falta algo, dijo Jesús. ¿Qué es lo que te falta? Te falta rendirte a Él. Te falta reconocer que tú no eres bueno y que Él es suficiente. Es difícil hablar de rendición cuando escuchamos una historia como esta, pero Jesús no hubiera dicho nada a nosotros si Él no hubiera hecho. En Juan 10, 18, Jesús hablando acerca de la vida, Él dijo: nadie me arrebata la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibir. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¿A qué o qué entregó? Él entregó su voluntad al Padre.